Bueno, como les decía yo, los trazos disponibles que podemos utilizar son en I para corriente, V para voltaje y W para potencia. Podemos graficar también el tiempo, pero pues no tiene mucho sentido que vayamos a graficar tiempo contra tiempo. Les mencioné que utilizar este método en lugar de utilizar el de irnos a poner marcadores a esquemático presenta una ventaja. Y esa ventaja, entre otras, es que yo puedo hacer operaciones entre trazos. Es decir, yo puedo sumar los voltajes de dos trazos. Si se dan cuenta, los trazos que tenemos aquí son en verde el de la fuente, en rojo el de una resistencia y en azul el de la otra resistencia. Y noten cuáles son los identificadores. Para el voltaje que hay entre la resistencia y tierra me marca R2 2.2 y para el diferencial es R1 2.1 y R1 2.2. Si yo quisiera sumar estos dos voltajes, yo puedo escribir en esta línea V R1 2.1, R1 2.2, cierro, más V R2 2.2. Estoy sumando los dos voltajes. ¿Y qué va a pasar si yo sumo los dos voltajes de las resistencias? Obedeciendo a la ley de voltajes de Kirchhoff, me tiene que aparecer el mismo voltaje de la fuente. Pero no solo eso. Yo puedo hacer operaciones más complicadas. Si yo le pongo un signo menos acá, entonces voy a sacar el inverso de ese voltaje. Si hago clic, como podrán ver, lo que estoy obteniendo es la misma gráfica de la fuente de alimentación, pero ahora invertida. Esto no es lo que queríamos ver. Vamos a ver la corriente. Le damos a Trace, seleccionamos la corriente en la resistencia 1 y ahí tenemos cómo va variando la corriente en nuestro circuito conforme transcurre el tiempo. ¿Qué pasa si yo hago doble clic en el trazo? Me vuelve a abrir la ventana. Además de poder hacer las operaciones de sumar, restar, multiplicar y dividir señales, tengo todas estas funciones definidas para podérselas aplicar a un trazo. Entonces, si yo quisiera ver, por ejemplo, cómo va variando la corriente promedio conforme transcurre el tiempo, yo utilizo la función average. Entonces le doy el promedio de la corriente en la resistencia 1. Y como pueden ver, me va a generar la gráfica de cómo va variando la corriente promedio conforme transcurre el tiempo. Vamos a cambiar, para terminar con esta simulación, vamos a cambiar el tiempo y ahora en lugar de ver solamente un periodo, vamos a cambiarle a unos 64 milisegundos. Esto, como podrán haber notado en este momento, yo puedo cambiar también el perfil de simulación desde aquí y no en esquemático. Estos mismos botones que tengo allá en el esquemático los tengo aquí en el de graficación. Vamos a darle 64 milisegundos. Le damos a aplicar y aceptar para estar seguros. Y una vez que hemos hecho eso, corremos la simulación. Tengo ya más trazos. ¿Cuál es el promedio de una señal senoidal? Pues el promedio tiene que ser 0, ¿no? Tengo la misma cantidad de volts positivos que negativos, siempre y cuando tenga más de un promedio. Bueno, vamos a ver si es cierto. Plot, add plot to window, agregamos el trazo, le damos el promedio de la corriente en la resistencia 1 y como pueden ver empieza con un valor alto y conforme van transcurriendo los periodos esto tiende a 0. Si yo hubiera utilizado más periodos, este valor hubiera tendido cada vez más hacia 0. Bueno, vamos a dejar hasta aquí esta simulación del divisor de voltaje. Espero les haya resultado de utilidad. Si tienen dudas, ya saben, me pueden contactar al correo institucional o igual dejarme por ahí un mensaje en Facebook. Nos vemos en la siguiente simulación.